Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con la temática de semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras. En esta ocasión voy a iniciar viendo lo que son ciertos criterios que también se abordan para tener en claro lo que es la parte de la semejanza de triángulos. En principio, el primer criterio que tenemos ahí es el criterio LLL, es decir, la relación de los tres lados de los triángulos. En este caso nos dice, si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y DEF, sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, si nosotros comparamos lo que es la magnitud de lo que es AB con DE, BC con EF, si se fijan ustedes, a lo que me está haciendo alusión es a cada uno de los valores numéricos que tenemos aquí, y luego me dice CA entre FD. Lo que voy a hacer en este momento es mejor sustituir los valores numéricos, porque me dice que tienen una relación que es igual a lo que es un medio. Entonces, si ustedes se fijan, si yo agarro eso y lo desarrollo, o no, esto va a ser con otro, e inserto lo que son los valores numéricos realmente en esas relaciones, yo voy a tener lo siguiente. Si se fijan, AB realmente tiene un valor numérico de 1, DE tiene el valor numérico de 2. En el siguiente, si se fijan, BC, tiene el valor numérico de 2.5, y lo que es EF tiene el valor numérico de 5. Luego, si reviso acá, CA tiene el valor numérico de 3, y lo que es F hacia D tiene el valor numérico de 6. Si se fijan, el único valor que tenía la relación de manera directa es AB entre DE, pero realmente 2.5 entre 5, si nosotros lo simplificamos, sabemos que 1 es la mitad del otro, entonces quedaría una relación de 1 en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo, entre 3 y 6. Es como que yo dijera tercera de 3, que es 1, y tercera de 6, que es 2. Así es como sabemos que esta correspondencia de los tres elementos realmente es igual a una proporción de 1 sobre 2, que es lo que nos suscita en la parte de arriba. Vamos a ver otro ejemplo por acá abajo. Nos dice determinar si los triángulos ABC y DEF que se muestran a continuación son semejantes. En caso de que lo sean, calcula la razón de semejanza. Y vemos por acá. Entonces yo tendría que relacionar cada uno de los lados. Para este caso, si se fijan, no coloqué la ecuación, pero pudiera ponerlo acá. Si se fijan, cuando dice 4 entre 5, es como que yo dijera que voy a relacionar al lado BC entre lo que es el lado EF. Si ustedes revisan, es el valor numérico de 4 centímetros entre el valor numérico de 5. El siguiente, 6 entre 7.5, donde está el valor de 6 entre AB y el valor de lo que es DE con 7.5. Y el último es el valor de AC entre lo que es DF. Si ustedes revisan eso, desde el primero, nosotros vamos a ver que sí tienen una relación de 4 entre 5. Al sustituir los valores numéricos, ustedes pueden ver el primero, que era 4 entre 5, directo se ve. 6 entre 7.5, siempre tendríamos que hacer un proceso de simplificación para poder llegar a esto. Si se fijan, alguien me puede decir, mire, ¿cómo sacó eso? Con lo mismo que les decía, estar haciendo lo que son simplificaciones entre ellos. ¿Ya? Muchas veces lo hacemos nosotros con los números primos. Y si ustedes hacen las divisiones, se van a dar cuenta que son números exactos los que les van a dar. Por decirles algo, si se fijan de aquí entre 4 y 5 ya no puedo simplificar, porque 4 es un número par, pero 5 es un número primo, hasta ahí llega.
pero entre 6 y 7, 5 sí se puede. El detalle es este, que identifiquemos cómo es que se va a sacar. Yo pudiera decir que empiezo con la mitad de 6, que va a ser 3, pero no tiene una mitad exacta, 7.5. Entonces, como no tiene mitad, podría irme a la tercera. ¿Cuál es la tercera de 6? O como que yo dijera 6 entre 3, va a ser de 2. Pero si digo 7.5 entre 3, me va a dar 2.5. Y si se fijan, ahí me menciona un valor numérico de 5. ¿Cuál sería entonces la relación que yo pudiera sacar ahí? Porque si se fijan, le va a dar 4 sobre 5. ¿De dónde me pudiera salir ese valor de 4 entre 5? Entre lo que es 6 y 7.5. Porque si ustedes lo hacen en la calculadora, se van a dar cuenta que realmente da ese numerito de 4 quintos, o lo que es 0.8, como nosotros lo vemos normalmente. No sé si ya probaron ustedes a sacarlo, a ver si es cierto. Queda 4 sobre 5. Se saca de 8 sobre 10. Perdón. Sí, Si sí, se Se fijan. saca de 8 sobre efectivamente. 10. Pero pruebe ahora. 6 entre 7.5. ¿Cuánto le da? Bueno, a mí me da 0.8, Y 0 que al pasar la fracción da 4 sobre 5. sobre 5. Ajá, es que el 0.8 es igual a 4 quintos. Es que si se fijan ustedes, la unidad la dividimos entre 5 partes y cada quinto es 0.2 realmente. Es cuando me dice 4 quintos, me está hablando de 0.2 multiplicado por 4, o 0.8 realmente. Ahí es donde puedo ver si esas proporciones realmente se cumplen. Con esos números que directamente no son como números enteros, ahí da ciertos problemas para querer encontrarlos. Miren, realmente lo que se tendría que hacer es escribir como fracción lo que es el valor numérico de 7.5, porque por ahí es por donde iría la cosa, para poder tener una idea de cuánto es eso. Lo pueden colocar ustedes si quieren a 7.5 como un múltiplo de quién, de 2.5. Y 2.5, ¿qué número es? Si se recuerdan, 2.5, ¿qué número es? Son 5 medios. Y por ahí pueden ir trabajando. 5 medios en 7.5, ¿cuántos son? 14, son 15 medios. 15 medios para 6 que aparece ahí. Les voy a poner cómo simplificaríamos eso. Sería 6 entre lo que es un valor numérico de 15 medios realmente. ¿Sí entienden por qué coloqué 15 medios? Para continuar. Carmen Elena, ¿sí comprende por qué puse 15 medios? Creo que vamos a estar como el meme, que dice que como que es una sesión espiritista. Carmen Elena, ¿estás ahí? ¿Cómo era? Y que le pregunta varias veces y Carmen Elena no aparece. Bueno, voy a continuar entonces. Lo cierto es que se tendría que hacer con esta relación. Entonces tendría que decir que voy a hacer medios por medios y extremos por extremos. Convierto el valor de 6 en una fracción dividiéndolo entre 1, y en el de abajo continúa siendo 15 medios. Entonces, al efectuar la operación numérica de estos valores que nosotros tenemos acá, lo que va a suceder es que yo voy a tener, si se fijan en este caso, 6 por el valor numérico de 2. Voy a volverlo a escribir porque quedó medio raro aquí. Bueno, Lick, fíjate que yo entré tarde a clase, entré unos minutos tarde. Lo que está explicando ahorita es para no dejar los valores en decimales, o es otro tema.
No, si se fija, el detalle es este, como estamos con la cuestión de semejanza de triángulo, ¿verdad? Entonces allí no me he cambiado del tema. Lo que sucede es esto que me dice que yo puedo relacionar lo que son los triángulos semejantes a través de sus tres lados según la relación que van a tener de proporcionalidad. Entonces les decía yo, reviso este triángulo que está acá y hago A entre B, D entre E, me dice que la relación tiene que ser de un medio, pero muchas veces es difícil identificarla. Si se ve en este caso me sale 1 entre 2 que ya me da directamente eso, pero tengo que ver con los otros si se puede. Si me fuera al que es 3 entre 6, si se fija, yo digo tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Me queda exactamente un medio. Pero ¿qué sucede en 2.5 sobre 5? Tengo que sacar a ver cómo va a quedar eso. ¿Cómo diría yo? 2.5 entre 5, ¿cuántas veces cabe 2.5 en 5? Cabe 2 veces, entonces tendría, al simplificar, de 2.5 una vez y de 5 2 veces, y me llega de nuevo a la proporción de 1 sobre 2. Y en el siguiente ejemplo que estamos viendo ahorita, lo que les decía era similar a eso, que yo tendría que ver que cumplan las tres relaciones de triángulos que he puesto con esa proporcionalidad. Entonces ahorita le estoy diciendo que, por decirle, entre la de BC entre EF, que es la que aparece por acá, esa ya está dada directamente a la menor expresión en simplificación, porque 4 lo pudiera sacar a mitad, pero el 5 ya es un número primo y no se puede seguir descomponiendo en números primos. Si me fijo acá entre 8 y 10, que es la relación de AC entre DF, si usted lo ve acá, 8 entre 10, esa sí se puede simplificar. Puedo decir mitad de 8 que es 4 y mitad de 10 que es 5, y llevo el mismo 4, 5, entonces cumple. El problema es con el valor de 6 entre 7.5. Entonces les decía yo, para poder hacer eso, hay que pasar a fracción ese numerito de 7.5. ¿Cómo puedo pasar a fracción a 7.5? El punto 5 usted sabe que para nosotros es un medio. Entonces, si eso es un medio, ¿cuántos medios hay en 7.5? En 7 unidades sería 2 por 7, que serían 14, y en el punto 5 es un medio más, entonces tendría 15 medios, y es lo que yo escribí por acá, que es lo que es la representación de ese 7.5 a fracción. ¿Para qué? Para verificar realmente que se cumpla la condición que me estaban dando ahí. Por eso es que estoy haciendo este procedimiento. No es que sea un tema nuevo, sino que, si se fija, es una forma en la cual yo puedo comprobar que esas relaciones son de esa forma tal cual las estábamos mostrando. No sé si por ahí ya le quedó claro. Que si se fija, todavía no he Sí, le terminado comprendo. con eso. Continuando por acá. Le decía. Entonces, cuando veo yo de este 7.5, que me dio 15 sobre 2, todavía tendría que hacer las operaciones para simplificar. Entonces, para convertir 6 en una fracción y hacer la operación como tiene que ser, se divide entre 1 el 6, que sabemos nosotros que todos los números enteros son fraccionarios a su vez cuando se dividen entre 1. Entonces tendría que hacer medios por medios y extremos por extremos. Entonces, en el extremo está el 6 y el 2. Me quedaría 6 por 2 dividido entre el valor de 15 que tengo en la parte de abajo ya, entre por lo que es el valor de 1, que es el que estaba en el denominador de 6. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí puedo ver qué es lo que voy a hacer respecto de esto. Ya si ustedes se fijan, ahora me va a aparecer en la parte de arriba 12 sobre lo que es 15. Ya en estos números es más fácil de simplificar. ¿Por qué? Porque resulta que, si ustedes se dan cuenta, 12 sobre 15, ambos tienen algo en común. Tienen tercera. ¿Qué es este proceso? Tercera de 12, que es 4. Y tercera de 15, que es 5. Son los números primos en los que se descomponen para poder llegar a las fracciones que realmente tienen. Y este es el bendito 4/5 de la proporción que le correspondía desde el principio. Ya, así que por eso les coloco acá que los triángulos son semejantes a partir de que las tres relaciones cumplen ¿con qué? Con que son proporcionales con la fracción de 4 sobre 5.
¿Muy bien hasta ahí? Y ya vi que Carmen Elena me respondió por aquí por mensaje. Creo que quizás tiene malo todavía lo del micrófono. Ahora me recuerdo que en alguna ocasión sí lo utilizó. Bueno, continuemos. Ahora procedemos con lo que sería el siguiente ejemplo. Me dice, determine si los siguientes triángulos son semejantes y cuáles son los valores de X e Y. Aquí nos pone entonces que tenemos que volver a utilizar esas relaciones. Por ejemplo, en este caso, voy a utilizar la de estos dos, el triángulo pequeño, la magnitud de los triángulos pequeños entre las magnitudes grandes del triángulo de acá. Entonces tendría 2 sobre Y, que tiene que ser igual a que los otros relacionados, que serían X sobre 15, y el último que sería 4 sobre 10, el valor del triángulo mayor entre el valor del triángulo menor. Que para ese caso me queda esta representación donde tengo 4 sobre 10. Entonces esta de 4 sobre 10 es la que yo puedo utilizar para cualquier otro, pero aún 4 y 10 son múltiplos. Entonces podemos sacar mitad de acá o sacarles sus números primos. Mitad de 4 que es 2 y mitad de 10 que es 5. Realmente la relación nos queda de 2/5. Si aprovechamos ese número, podemos utilizar lo que sería las relaciones anteriores. Si quiero el de X, comparo X sobre 15 con lo que es 2 sobre 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, que es esto que tengo yo acá, lo que procedo a hacer es un simple despeje. Entonces X sería 4 sobre 10 que ya estaba ahí multiplicado por el 15 que estaba en la parte de abajo. Cuando hago esta operación, no tengo necesidad de multiplicar por ahorita el 4 sobre 15, sino que simplifico. Quinta de 15, perdón, que va a ser 5, y quinta de 10 que va a ser 2. No lo voy a hacer por acá mejor. Me va a quedar 4 entre, les decía, 2 y aquí 3 al simplificar. ¿Ya? Al estar simplificando. Y aquí va el signo de igual. Entonces, si me fijo ahorita, les dije, para llegar a esto, dije quinta de 15 y quinta de 10. Quinta de 15 que es 3 y quinta de 10 que es 2. Luego puedo simplificar mitad de 4 que es 2 y mitad de 2 que es 1. Entonces, si se fijan, al final me queda una multiplicación de 2 por 3, dándonos el valor numérico de X igual a 6. Y me voy ahora al otro proceso que me decía que como yo puedo igualar las tres relaciones que estaban ahí, entonces agarro el otro que era donde está la otra incógnita, 2 sobre Y, y lo igualo con ese mismo 4 sobre 10, o lo podía utilizar con 2 sobre 5. Bueno, entonces 2 sobre Y para este valor, como la Y está en la parte del denominador, lo primero que tiene que hacerse es quitarse del denominador y pasar al numerador. Dejo el 2 sin tocarlo y expreso el 4 sobre 10 que estaba al lado derecho, y esa expresión la multiplico por Y. Entonces, para saber Y, simplemente paso los valores que están de estorbo con él al otro lado. El 2 que ya estaba en el lado izquierdo lo dejo allí. El 10 que estaba dividiendo lo paso a multiplicar. Y el 4 que estaba multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces ya procedo a hacer simplificaciones. Mitad de 2 que es 1, mitad de 4 que es 2. Y como ya simplifiqué por completo el 2, ahora voy acá. Ahora voy acá. Mitad de 10 que es 5 y mitad de 2 que es 1. Entonces al revisar eso me queda al final un valor numérico de 5 sobre 1, que simplemente es 5, que es el valor numérico que aparece por acá. ¿Ya? Ahora vamos al segundo criterio. Si se fijan, estos elementos son de los que les pueden servir para terminar de resolver la guía y por cualquier otro ejercicio que pudiéramos plantear ahí para conocimiento de ustedes. Luego vamos con el criterio 2, que es ángulo-ángulo. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Y nos dicen este ejemplo.
Se solicita responder si son semejantes los triángulos mostrados en la siguiente figura y debe justificar su respuesta. Entonces me aparece un triángulo que tiene 80 y 40 y en el otro lado tengo 80 y 60. Entonces vamos a calcular el valor del tercer ángulo de ellos para poder compararlos si son iguales. En este caso, primero verificamos que el ángulo A y el ángulo E son iguales. Por propiedades de ángulos internos de un triángulo tendríamos que el ángulo de A con el ángulo de B con el ángulo de C tienen que formar 180 grados. Entonces, para ver el ángulo de B, tendríamos 180 y sustituimos, ¿verdad? 180 menos 120 para tener un valor numérico de 60. Si revisan ese proceso que está ahí, lo voy a hacer aquí aparte. Si revisan por qué es que colocaron eso así. Muchachos, Yo sí comprendo. si lo comprenden. Los demás compañeros, voy a hacerlo triángulo por triángulo mejor primero para poderlo sacar acá. Vamos a ponerlo por acá. Digamos que yo no tengo este, mira. Y ese tiene que ser igual a otro que estaba por ahí, ¿verdad? Como me dice acá, yo tendría que, a este le voy a poner teta por decirles algo. Teta va a ser igual, o voy a tener acá, ¿verdad? Teta más 60 más 80 grados. Y me dice que esto es igual a ¿cuánto? A 180, ¿verdad? Porque es suma de triángulos de ángulos internos. Entonces, si yo quiero, perdón que aquí 8 le puse y era 80. Entonces tendríamos que alfa, teta en este caso es igual a 180 menos el valor numérico de ¿cuánto es esto? Si se fijan, 60 más 80, ¿cuánto nos da? 0 y 6 más 8, 10, 14, ¿verdad? 140 grados acá. ¿Cuánto daría este valor de teta, muchachos? 40 grados. ¿Cuánto? 40 cabales, ¿verdad? Para ese caso. Vaya, revisen ustedes esto. Ahora revisen estos dos de acá. Como aquí no nos puso valores numéricos, al igual que como yo acabo de hacer acá, si se fijan, tengo un ángulo teta ahí que es de 40. Ese de 40, si se fijan, es idéntico a este que yo tengo acá. Eso es con el triángulo DEF. Ahora revisen el triángulo ABC. Si lo pusieran, como no conozco el ángulo A, si se fijan ustedes ahí, es de 80. Sustituyendo valores. El ángulo B no se conoce. Entonces ese quedaría como incógnito todavía por acá. Más el ángulo C, que aquí el ángulo C vale 40. Y todo eso es igual a ¿cuánto dijimos ahí? 180, ¿verdad? 180 grados. Entonces, al efectuar el despeje, yo tendría que el ángulo B es igual a 180 menos lo que es el valor numérico de 80 más 40. Bueno, o menos 80 y menos 40. Es decir, que notaría nosotros 180 menos, siempre me sucede esto, menos lo que sería 40 más 80 y 8 más 4 es igual a 12. Entonces tendría 1, 2
y el 0 que tenían al final. 120 de ellos, donde sale este 180 menos 120, que nota el valor numérico de 60. Entonces ahora, si ustedes compararan los valores numéricos, si se fijan, tienen 80 que es idéntico al 80 que está acá. Tienen este 40 de acá que va a ser idéntico al 40 que nos dio en esta parte de acá, miren. Y tienen este valor de B que es idéntico, ya nos dijeron que vale 60, que es idéntico al valor numérico que ustedes tienen por acá. Entonces ahí es donde nos da lo que sería la congruencia y el hecho de que nos compara que sí son realmente triángulos semejantes. ¿Ya? Y ahí pueden comparar ustedes. Aquí me dice entonces B, el ángulo B y el ángulo F son congruentes por el segundo teorema de triángulo, de triángulos semejantes entre ABC y EDF. Pero que me consultaron algo por acá, voy a revisar, permítanme. Ahí estamos, Carmen, 40, que era el valor numérico que nos iba a dar para el primero, ¿verdad? Vaya, entonces si se fijan, hago estas operaciones porque si se fijan al final lo que tengo que hacer es la comparación para poder dar este cumplimiento a lo que es el criterio. Me decía, si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes, congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Y eso es lo que acabamos de corroborar. Ahora vamos al tercer criterio. En el tercer criterio nos dice L a L, lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Y nos da para este caso un ejemplo. Los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1 sobre 2. Ese 1, 2.2 es otra forma de poder expresar esas relaciones. Vamos a ver entonces. Si ustedes revisan entonces cómo es lado, ángulo, lado, lo que voy a hacer es sacar las relaciones y verificar lo que sucede con el ángulo. Si se fijan, en ambos está lo que es el ángulo de 25 grados y son idénticos. Entonces luego vemos que tengo que ver, como me dice tienen un ángulo correspondiente congruente. El hecho de que sean iguales es congruente y los lados adyacentes a son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Las proporciones las vamos a sacar y al igual que como veníamos desde hace un momento, relación desde B hacia A, vamos a ponerlo por acá. La relación entre el lado, si se fijan acá, BA y lo que es el lado, entre el lado ED va a ser igual a lo que es la relación de lo que sería BC con lo que es EF. ¿Ya? Y eso es lo que se utiliza. Bueno, si los agarráramos por acá, veo yo que entre BA es un valor numérico de 2 entre 4 y en el BC es el valor de 4, perdón, el valor de 3 entre 6. Entonces, si se fijan, si simplificamos realmente acá, lo que vamos a tener es las mismas relaciones anteriores. Mitad de 2 que va a ser 1 y mitad de 4 que es 2. Tercera de 3 que es 1 y tercera de lo que es 6 que es 2. Entonces me queda esta relación a un medio entre los lados que son adyacentes, según como nos está dando la teoría ahí. Esa simplificación, si se fijan, simplemente sería aquí mitad de 2 que es 1 y mitad de 4 que es 2. Y en el otro caso, tercera de 3 que va a ser 1 y tercera de 6 que también va a ser 2, llegando a lo que es ese mismo valor numérico de proporción. Ahora continuamos con lo que son los del teorema de Pitágoras y voy a empezar con porque uno de sus compañeros me decía que dentro de la guía había un ejercicio similar y que cómo era que se sacaba ese valor numérico que vemos ahí. Entonces, por decirles algo, en este caso me dice, ¿cuál es la medida de la diagonal CE? Si ustedes revisan, CE
queda en medio, no cabe. CE del siguiente ortoedro. Entonces, para sacar eso, yo lo que tengo que hacer primero es marcar en la parte de abajo que ese CE pertenece a un triángulo. Si se fijan, ahí tendría yo un triángulo que estaría desarrollado realmente por los puntos desde E a y la nueva línea que yo tengo acá, bueno, la que me piden es desde E hacia C, ¿verdad? Pero generé una nueva línea que es de A a C. Entonces, si reviso, ese es el triángulo con el que yo me tendría que auxiliar. Pero para este triángulo, si yo veo las magnitudes, tengo 4 centímetros acá y ya no tengo nada más. No tengo ese y no sé cuánto vale AC. Entonces, para encontrar el de AC, utilizo ese triangulito que se forma en la parte de abajo, donde está con esta forma, si se fijan. Bien, ya cabe. Ya donde tengo aquí A, tengo AP y tengo AC. Entonces, si se fijan, este valor numérico de acá es el mismo que está aquí. Si ustedes revisan, aquí son 5 centímetros y aquí son 3 centímetros de magnitud. Entonces necesito saber cuánto es AC. Para saber eso, yo puedo ocupar a Pitágoras y puedo decir que AC es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, porque aquí, miren, hay 90 grados. Si ustedes revisan, es una esquina, ¿ve? Es esta que está acá. Entonces ahí hay 90 grados. 5 al cuadrado. Ups. Bueno, quizás aquí yo me voy a ir más abajo para que lo vayan viendo en lo mismo de la clase mejor. No se los hago aquí porque total eso ya lo tengo escrito para ahí abajo. Sí, lo que necesitaba era que vieran eso, que por aquí hay 90 grados, por lo tanto lo que me piden es la hipotenusa de ese triángulo, inclusive acá abajo. Si ustedes revisan ese triángulo que se forma ahí, en el primero, ahí hay 90 grados. ¿Qué es esto? Que si se fijan de nuevo está en una esquina. Aquí van a ver 90. Si nos vamos hacia abajo, ya aquí con el esquema me dice se traza una diagonal entre A y C, se debe encontrar la medida del cateto AC para luego calcular la medida de CE o EC. La diagonal CE es la hipotenusa del triángulo ACE, como AC también es hipotenusa del triángulo ACB, se puede encontrar sus medidas aplicando el teorema de Pitágoras. Y empezaba con el que les decía. Agarro lo que sería los valores numéricos de este que estaba acá, ¿verdad? Que es este que le puse aquí. Entonces tendría AC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. Entonces se sustituyen por acá. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 25 más 9. ¿Ya? Y ese 25 más 9, pues chicos, esto no me lo escribió bien, miren. ¿Cuánto es 25 más 9, señores? 30 y cuánto? 36, ¿verdad? Ya que en los catetos AC y ED se puede aplicar el teorema de Pitágoras, entonces se tiene que encontrar el otro. Pero voy a terminar esto porque esto no está terminado. Si se fijan, yo tenía ahí 25 más 9. A eso todavía hay que sacarle raíz cuadrada. Y 25 más 9 no es 36, es 34, perdón. Entonces, para conocer ese valor, hay que sacarle la raíz. Entonces, si quiero AC nada más, que lo voy a poner, va a ser igual a la raíz cuadrada de 34, que es ese número que ocupo yo después. Es el valor de la raíz cuadrada de 34. Entonces, ya teniendo indicado este numerito, procedemos a sacar lo que nos piden, que es el de E hacia C. Entonces, si tengo el de E hacia C, el de A hacia C, prosigo. Como si se fijan, el triángulo este de acá está formado por 4. Ahora sé que de A hacia hay raíz de 34 y me falta el de S. S, si se fijan de nuevo, es la hipotenusa. Entonces es raíz de 34 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, se simplifican los radicales, el radical con el cuadrado,
y se efectúa la sumatoria de los otros dos términos. Ahorita me le agarro por ratito. Tiene vida propia mi computador, mi mouse por ratos. Bueno, me dice por acá. Me decía por acá, ¿verdad? Que yo tendría que buscar lo que era el valor numérico de ese, y les mencionaba yo, ya que conozco el valor ahora de AC, puedo proseguir aplicando de nuevo Pitágoras. Y decíamos que íbamos a tener lo que era raíz de 34 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, 34 más 16, y eso nos da un valor numérico de 50. Pero si se fijan, aún elevados al cuadrado. Entonces ese valor elevado al cuadrado hay que sacarle raíz. Entonces tendríamos que C al final es la raíz cuadrada de 50, que es 7.0711. No sé si tienen dudas al respecto, porque si se fijan, por ahí iba la duda que tenía uno de sus compañeros que me la había hecho llegar por ahí, Denny creo que había sido. Y si se fijan, si revisa ahí en lo que es el Teams, ya le había dado respuesta, no sé si más o menos la había visto. No sé si le quedó claro ahora, Denis. Así se fijan, caemos en lo mismo, que de repente tienen alguna duda, pero en el momento quieren que se les conteste. Yo se los estoy tratando de dar estos ejemplos para que ustedes lo tengan claro, pero si ustedes se ausentan, ¿qué sucedió, Denis? Bueno, espero que sí lo haya visto, pero acá me dice que sí. Vamos a continuar. Me dice, en el siguiente ejemplo, determinar A en términos de X y considerar que X es mayor que 0, es decir, un valor positivo. Por el teorema de Pitágoras, nosotros tendríamos que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, sabiendo que A cuadrado y B cuadrado solamente son dos símbolos que ocupo para el cateto opuesto y el adyacente, y que C cuadrado es la hipotenusa. Pero ahora sustituyo por lo que son los valores que realmente tengo dentro de este triángulo, viendo que la hipotenusa es X más 1. Entonces sería X más 1 al cuadrado igual a en uno de los catetos, que es A, más el segundo cateto al cuadrado, al cuadrado, más el segundo cateto, que es X al cuadrado. Pero no puedo simplemente despejar A, sino que primero tengo que desarrollar el binomio que tengo acá. Ya que esto realmente es un trinomio cuadrado perfecto. Y los trinomios cuadrados perfectos se desarrollan diciendo que el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, porque están separados por un signo más. Si hubieran estado separados por un signo menos, hubiera sido el signo de en medio o del segundo término en lugar de más un menos. Ya una vez está desarrollado este trinomio cuadrado perfecto, se hacen las operaciones de resta respectivas o de simplificación. En este caso, si se fijan, este x cuadrado, se va a eliminar con este x cuadrado negativo de por acá, quedándonos entonces, si se fijan, 2x más 1 igual a a cuadrado. Al sacar el valor de a, simplemente sacamos raíz a los dos lados y nos quedaría raíz cuadrada de lo que es 2x más 1, y ese sería el valor numérico de a en función de x, que es una variable positiva. No sé si se recuerdan ustedes, y me voy a agarrar esto, cómo es que se desarrollan binomios que no son al cuadrado, que son al cubo, a la cuarta, a la quinta. En mi No sé si caso es un tema que quizás no veo desde noveno y no recuerdo. No recuerdo. se llama el triángulo de Pascal. ¿A los demás ya lo habían escuchado en alguna ocasión? Yo sí lo había escuchado, pero no recuerdo ahorita exactamente. Bueno, fíjense que la desgracia es que cuando pasan por ahí muchas veces no se los explican bien. Se los voy a explicar nada más para que tengan una idea. Ajá, Yo sí había escuchado de ese, del triángulo.
¿Y alguna vez lo había utilizado por ahí? Sí, me recuerdo que lo había utilizado solo una vez, pero por ahí en noveno, si no me equivoco, que utilicé eso. Me lo explicaron por ahí. Entonces les voy a contar algo. Resulta que de aquí en adelante muchas veces van a tener que utilizar eso. ¿Ya? Lo van a tener que ocupar ahorita en esta materia, si se fijan, no sé si lo van a ocupar ustedes más adelante, pero en matemáticas, en las que sigan, las que ustedes lleven, si llevan física, lo van a ocupar, porque muchas veces les quedan expresiones de binomios elevados a una potencia que no es 2. Entonces medio les voy a explicar acá. Lo que me dicen es el triángulo de Pascal. Es que yo agarro los binomios, o los, en este caso, coeficientes de un binomio, y los voy elevando. Por decirles algo, para este caso, si yo tuviera A más B, empieza con este, elevado a la 0. Ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1, ya pasamos por ahí. Luego si tengo A más B, pero ahora en lugar de la 0 es a la 1, ¿ya? Voy a tener entonces los coeficientes de esto, porque sería A por cuánto está multiplicado por 1, y B por cuánto está multiplicado para que exista por 1. Entonces se colocan a los laterales del primero que ya habían escrito. ¿Qué sucede si ahora me queda A más B? El mismo binomio, si se fijan, pero ahora está subiendo y llegó al cuadrado, que es el caso que nosotros tenemos acá, miren. Entonces me dice que se suman estos dos de acá y me da un valor numérico de 2 y se ponen en los extremos 1 y 1 de nuevo. Si se fijan, son los coeficientes del trinomio. El primero al cuadrado multiplicado por 1, el segundo multiplicado por 2 y el tercero que lleva también un coeficiente de 1. Y así sucedería si me voy a A más B, pero ahora elevado al cubo. En el del cubo vuelvo a hacer lo que acabo de hacer aquí. En estos dos los sumo, estos dos los sumo y me va a quedar 3, 3 y a los extremos de nuevo 1 y 1, que son los coeficientes de la nueva expresión que quedaría. Si se fijan, eso es para que ustedes sepan cómo se va armando según el exponente que tiene un binomio. En ese caso sería el primer término al cubo más el triplo si estuvieran sumando realmente, ¿va? El triplo del primer término elevado a la 1 por el segundo que está elevado al cuadrado más el triplo del primero ahora al cuadrado, pero el segundo lo tiene a la 1 más el segundo elevado al cubo. Mientras uno va disminuyendo de exponente, el otro va aumentando y estos son los coeficientes que le acompañan. Lo voy a dejar hasta acá porque si se fijan no es la temática que estamos abordando, pero es una herramienta que les va a servir y si queda grabado, pues ahí lo van a poder utilizar ustedes o pueden recordar a ver el video y de allí pues retomarlo. Continuemos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me plantea lo siguiente. Me dice que encuentre la medida de la hipotenusa del triángulo ABC. Si se fijan, el triángulo ABC es este grande que está acá. Pero tenemos un problema. Si se fijan ustedes, me dice, sabiendo que el triángulo ABD es isósceles. A desde acá, B y D es este de acá. Si es isósceles, si se recuerdan por los conceptos, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces desconozco X, quiere decir que este 10 de acá tiene que ser idéntico en esta otra seccioncita de acá. Aquí tienen que haber 10 para el triángulo ABD. Si eso es cierto, entonces si se fijan, para poder encontrar el valor numérico de X, realmente yo lo que tendría que hacer es encontrar cuánto es CD para poder tener
el cateto opuesto y el cateto adyacente completo. Entonces voy a encontrar CD con quién, con el triángulo más pequeño que tiene 8, 10 y la magnitud de CD que se desconoce. Entonces procedemos por acá. Aplicando teorema de Pitágoras para el triángulo DCB, tendríamos que sería 10 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más CD al cuadrado. Entonces si me fijo, CD al cuadrado no lo conozco y voy a despejarlo. Se fijan, decíamos, ¿verdad? DB que es la hipotenusa al cuadrado, BC que es un cateto y CD que es un cateto. Entonces sustituyo valores numéricos de los que conozco y despejo. Tendría 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado, es decir, 100 menos 64, que me daría 36. Entonces me dice que desde C hacia D sería la raíz cuadrada de ese número 36, que me va a dar 6. Ahora ya puedo saber cuánto es el valor numérico desde C hacia A. Entonces sumo CD más lo que sería 10, quedándome un valor numérico de 16. Si eso es cierto, ahora ya puedo meterme con el triángulo completo, con el ABC. Tendría 8 al cuadrado más 16 al cuadrado igual a X cuadrado, que es la hipotenusa. Entonces, si se fijan ustedes, por acá voy. X cuadrado, que es la hipotenusa, más BC al cuadrado más AC al cuadrado. Entonces tengo 8 al cuadrado más 16 al cuadrado igual a 320. Ahora bien, acá, si ustedes revisan, algunas calculadoras tiran un número exacto. Entonces a veces esos números exactos llevan números feos y podemos hacer es la descomposición en números primos de ese número grande. Puedo decir 320 mitad, de allí me voy hasta llegar al valor de que tiene quinta. Quinta entre 5 es 1 y reviso cuántas veces aparece el número 2, porque así es como puedo reexpresar el 320. 2, 4, 6 sería 320, que lo puedo expresar como el valor de 2 a la 6 por lo que es el valor numérico de 5. Entonces, si esto es cierto, yo puedo colocar acá, si se fijan, como X, y va a ser la raíz cuadrada, y aquí tenía como X cuadrado esto. Entonces, saco raíz cuadrada de ese 320. Entonces lo puedo expresar como raíz cuadrada de 2 a la 6 por 5. Separo los dos términos, raíz cuadrada de la 6 y raíz cuadrada de 5. Por las propiedades de los exponentes, puedo escribir eso como lo que sería el valor de 2 a la 6 a la 1 medio. Entonces sería 6 por 1 entre 2, que va a ser 3. O 2 al cubo por la raíz de 5. A la raíz de 5 ya no le puedo hacer nada porque es raíz par de un número primo. Entonces tendríamos 2 a la 3, que es 8, y me quedaría 8 por raíz de 5, dejándolo como un número exacto. Ahora, si continúo con lo que es el último ejercicio de esto, me dice calcular la medida de la hipotenusa del triángulo ADE. Si se fijan, ADE es el triángulo pequeño. Entonces lo que me está pidiendo es la hipotenusa, este valor pequeño que habría acá. Ese es el que me está solicitando. Pero para llegar a él, si se fijan, yo tengo solo partes. Tengo que este completo vale 8, miren. Tengo que DDE vale 3 y este vale 5. Pero yo nada más necesito este pedacito. Entonces, para hacer eso, puedo auxiliarme de lo que son triángulos semejantes. ¿Ya? Y para eso, puedo sacar las relaciones. Si se fijan, ¿qué es lo que yo voy a conocer acá? Si reviso esto, puedo saber que desde A a C del triángulo grande es de 8. El del pequeño lo desconozco. Si reviso entonces en las horizontales, tengo la de 3 de acá, pero no tengo cuánto hay desde A hacia B. Tengo el de 5 de acá, pero no tengo el completo. Entonces empezaría por ver esto, miren. Del triángulo ACB, del triángulo ACB, puedo verificar yo que tengo entonces 8 al cuadrado del triángulo grandote, que es la hipotenusa, que va a ser igual a lo que es 5 al cuadrado más el valor desconocido completo desde A hacia B.
Entonces de allí puedo despejar el A hacia B, si se fijan, para poder hacer otras relaciones de triángulo por acá, ¿ya? O puedo utilizar para encontrar esta después. Bueno, vamos a ver por acá cómo lo hacemos. Van a haber varias cuestiones que ustedes pudieran utilizar. Si se fijan acá, AC es igual a AB más BC al cuadrado, sustituyendo, si se fijan, igual que como lo había planteado allá, me dice que AB va a ser la raíz del valor numérico de 39. ¿Ya? Aplicándole Pitágoras a esto, al triángulo grande. Ya una vez se tiene la magnitud grande de este elemento, desde AB ya se pueden sacar las relaciones, porque ahí se fijan, quedaría así, miren. Más o menos así. Aquí tengo 5, tengo raíz de 39, por acá, que es del triángulo grande, fíjense. 3, 8, decíamos por acá. Entonces, ya puedo sacar este valor numérico de aquí. Puedo ocupar las relaciones. Ya ven, este de acá es hasta aquí, ¿ven? De aquí. Entonces yo puedo decir que puedo colocar, puede ser el del valor pequeño entre el valor grande. Puedo poner 3 entre raíz de 39, ocupando lo que son los valores horizontales. Si ocupo las hipotenusas, la hipotenusa desconocida, si se fijan, es AE. Bueno. Entre la hipotenusa grande, que es de 8. Ya con esta relación puedo sacar cuánto es AE. Sé que AE va a ser igual a 3 multiplicado por 8 entre raíz de 39. Y 3 por 8 es 24. Ok, lo voy a hacer aparte mejor aquí, porque esto era AE, ¿verdad? Yéndonos por paso. Es igual entonces a que nosotros veamos 24 entre raíz de 39. Que si se fijan acá se los tengo explicado también. Saco las relaciones, hago las multiplicaciones y me queda este valor numérico que estaba por ahí. Vaya, este punto ya desarrollamos la clase completa. No sé si tienen dudas al respecto. Por mi parte, no. Las partes que logré alcanzar a ver en la clase, la verdad es que no me quedaron dudas. Solo que sí me conecté algo tardecito y mis disculpas. No hay problema, si se fijan ahí nos va a quedar grabado lo que es la sesión. Y me disculpo con ustedes porque ya algo tarde, poquitos minutos antes de empezar, fue que les subí la clase porque había tenido unos problemas con la computadora. Voy a detener lo que es la grabación en este momento.